Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompaña en esta hora aquí por Color Visión. Como cada noche, analizamos juntos los temas noticiosos de interés nacional e internacional. El inicio de las medidas del Intran, del gobierno, para tratar de reducir los niveles de congestionamiento y del caos en el tránsito vehicular en la capital y en otras partes del país. Los negocios chinos atacados por el Ministerio de Trabajo en esta ocasión, varios de ellos cerrados, otros negocios también por violaciones a la ley de contrataciones y de trabajadores. La violencia indica, la ministra de Interior se ha reducido en cuanto a la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes. Vamos a ver un poco de estas estadísticas. Este jueves el presidente Luis Abinader confirmó, tiene reunión con el expresidente Leonel Fernández en Funglode. En el tema de SENASA, el gobierno sale al frente en la defensa de SENASA. Tema que tiene mucho que ver la denuncia con temas políticos, pero ya veremos en sus detalles. Y hay un proyecto de ley que da de qué hablar. Da de qué hablar. El tema del etiquetado frontal en los productos alimenticios y bebidas no alcohólicas. Temas importantes que vamos a analizar con ustedes en el día de hoy, después de la pausa. Con la participación de los presidentes del Senado de la República, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley del Código Procesal Penal de República Dominicana se declaró en sesión permanente hasta concluir el estudio de los 419 artículos de la pieza. El presidente de la comisión, el senador Santiago José Zorrilla, afirmó que están enfocados en elaborar un código que responda a los nuevos tiempos y con el ritmo de trabajo que llevan, esperan terminar en tiempo prudente para proceder a la elaboración del informe que será presentado a los plenos de las cámaras legislativas. Como parte de los esfuerzos del gobierno dominicano con la puesta en marcha del Plan RD Se Mueve, orientado a mejorar la movilidad urbana y ofrecer mayores facilidades a los usuarios que necesitan desplazarse más temprano hacia sus labores de trabajo, estudios universitarios u otras actividades, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET, informó que a partir del 31 de julio, el metro y la línea 1 del teleférico de Santo Domingo desde Gualey hasta la Charles de Gaulle ampliarán su horario de operaciones de lunes a viernes, iniciando el servicio a las 5:30 de la mañana y finalizando a las 10:30 de la noche. En tanto, los sábados la operación será desde 5:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. República Dominicana encabeza el ranking de exportación proporcional de huevos en el Caribe, destinando el 20.73% de su producción al comercio internacional, lo que equivale a 820 millones de unidades. Así lo revela el informe Datos Productivos LATAM 2024, elaborado por el Instituto Latinoamericano del Huevo, ILH, adscrito a la Asociación Latinoamericana de Avicultura. El presidente de la Asociación Dominicana de Avicultura, Pavel Concepción, destacó que el país representa el 45.77% del total exportado en la región del Caribe, superando a economías de mayor tamaño gracias a una industria moderna, tecnificada y altamente eficiente. El Senado se detuvo este martes después de una tensa sesión nocturna con los líderes republicanos buscando formas de asegurar apoyo para el gran proyecto de ley de recortes fiscales y reducciones de gastos del presidente Donald Trump, mientras rechazaban las enmiendas propuestas principalmente de los demócratas que intentaban derrotar el paquete. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, de Dakota del Sur,
pasó la noche tratando de lograr acuerdos de último minuto entre los miembros de su partido preocupados porque las reducciones al Medicare del proyecto de ley dejen a millones sin atención médica y su flanco más conservador que quiere recortes aún más profundos para contener los déficits que se disparan con los recortes fiscales. Las acciones de Tesla cayeron un 7% en la sesión previa al mercado, luego que su director general, Elon Musk, criticara otra vez el proyecto de ley de gastos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generando una nueva disputa entre ambos. Si este proyecto de gasto demencial se aprueba, el Partido América se formará al día siguiente, aseveró Musk en su red social X. Nuestro país necesita una alternativa al unipartidismo demócrata-republicano para que la gente realmente tenga voz, añadió Musk. París en alerta roja, enfrenta hoy temperaturas abrasadoras en el marco de la temprana intensa ola de calor que obligó a cerrar escuelas en Francia y Países Bajos, así como el último piso de la Torre Eiffel. Los científicos alertan desde hace años sobre el impacto del cambio climático en las olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos cada vez más intensos y frecuentes. Atención República Dominicana. Llega a la Sala Máximo Vilés Blonda de Bellas Artes la nueva promesa del violín dominicano, Jade, Alma y Cuerdas, con un recital especial Profundo Fundación Juvenil, Educación, Arte y Cultura. Única función, lunes 7 de julio a las 7 de la noche. Reserva tus entradas en tix.do o llamándonos al 809-532-7604 y vía WhatsApp 829-256-6370. Organizado Prensa y Estudio 360 RD. Jade, Alma y Cuerdas, la nueva promesa del violín. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Este martes 1 de julio, iniciando el segundo semestre del año, comenzaron las medidas dispuestas por el Intran en procura de organizar, reducir el caos en el tránsito vehicular en la capital inicialmente. Y circulando en el día de hoy por varios puntos de la ciudad, por ejemplo, en la avenida López de Vega, que se había anunciado la prohibición en la primera etapa del giro a la izquierda en varias intersecciones, entre ellas subiendo de sur a norte, la José Amado Soler, un doble a la izquierda que hay ahí. Había otro doble en la Rafael Augusto Sánchez a la inversa. En otra de las esquinas y también en la Gustavo Mejía Ricard, bajando de norte a sur. Pues no se estaba practicando. Hay policías de tránsito ahí, pero no hay letreros, no se estaba practicando. ¿Qué pasó? No sabemos. Lo que sí estaban en operación, en operativo, era recogiendo vehículos que no estaban parqueados, bien parqueados, en los sitios que ha delimitado el Intran en varios puntos del polígono central. Varias calles del polígono central. Uno de los problemas que la autoridad es la responsable por haber permitido el uso de suelos para hacer restaurantes, colegios, plazas comerciales, de todo, sin también concomitantemente con eso poner en funcionamiento o permitir o promover
la construcción de parqueos públicos, porque ¿dónde se parquea la gente? Nadie donde parquearse, sencillamente. Entonces lo llevan, le ponen una multa y muy bonito, y se llevan el vehículo y todo ese tipo de cosas. Bien. Pero lo que no pude comprobar en las primeras horas de la mañana, el funcionamiento del cambio de horarios. Del cambio de horarios que comenzaba a operarse este martes día 1. 2 tandas, en un 70% de los trabajadores públicos, de los empleados públicos, iban a entrar en 2 tandas diferidas, en 3 tandas diferidas. Una tanda a las 7 de la mañana, otra tanda a las 7:30 de la mañana. Entre esos 2, el 70% del personal y el 30% restante a las 8 de la mañana. Los que entran a las 7 deberán salir a las 3 de la tarde, los que entran a las 7:30 van a salir a las 3:30 de la tarde, los que entran a las 8 van a salir a las 4 de la tarde. Yo no sé, pero me da la impresión de que media hora no va a resolver el problema del tránsito. Si usted me dice, como hay en muchos países, que las escuelas, y no están funcionando las escuelas, que las escuelas abren a las 8 de la mañana. En el invierno, que a esa hora que está amaneciendo prácticamente, en el verano normalmente 7:30, a las 8 de la mañana. Las oficinas públicas a las 9 de la mañana. Las plazas comerciales, tiendas y otros servicios a las 10 de la mañana. Entonces usted tiene un escalonamiento de 2 horas prácticamente entre uno y otro y eso permite un mayor flujo, cantidad de flujos de las personas y eso que hay un servicio organizado, eficiente del transporte público. Y con todo eso se generan tapones. Serios tapones. En la ciudad de Nueva York, serios tapones en Manhattan. Principalmente en el Midtown, en el Downtown, ni se diga. Terrible los entaponamientos. Entonces hay que ver. Media hora yo no creo que sea suficiente porque para una gente cruzar, de la gente que vive en Santo Domingo Este, o los que viven en los Alcarrizos, más allá del kilómetro 9, Herrera, pero entrar a la ciudad, hay gente que se toma 2 horas para cruzar el puente Juan Bosch, o el puente de la 17, como le dicen, o el puente de las bicicletas, como le dicen al otro. Gente que se toma 2 horas, literalmente, tiene que salir de su casa y cruzar a las 6:30, comenzar a las 6 de la mañana comenzar las filas desde el Darío Contreras para poder cruzar. Media hora no va a ser la diferencia, pero vamos a ver cómo resulta el ensayo. La gente tiene mucho descreimiento con esto. Las medidas que se tomen deben ser medidas sensatas y que la gente entienda que son correctas y que ayuden y que comiencen a dar beneficios que ayuden a que la gente las asimile, diga, están dando resultados. De lo contrario, presiento que vamos a padecer en la euforia de las primeras semanas y el primer mes y la cosa, y después comenzamos a resbalar y a poder acomodarnos a las situaciones. Eso pasa muy frecuentemente aquí. O sea, no me extrañaría que ocurra eso. Por eso estas medidas de un problema tan serio como es esto de el tránsito vehicular, que cada vez es más complicado, más complejo, que entorpece más la vida de la gente, que le genera más estrés, más tensiones, incluso hasta acciones de violencia. Recuerden, la semana pasada, 2 ciudadanos
se batieron a tiros en una estación de gasolina porque llegaron a las 7 de la mañana los dos, que si van a echar gasolina, no, que yo llegué primero, que tú llegaste primero, que yo tengo que llegar al trabajo, que se me hace tarde, se fueron en discusión y se batieron a tiros y se mataron los dos. Terrible, señores. Digo, no estoy diciendo que se vaya a hacer el caso, pero son de las cosas que ocurren por la expectativa, la tensión, lo que genera este caos del tránsito en la capital y en otros lugares, en el Gran Santo Domingo, en Santiago, en las grandes ciudades. Ojalá, vuelvo y digo, que estos ensayos surtan sus efectos, que es lo que todos queremos. Porque después que controlemos, en cierto modo, algunas zonas con políticas y decisiones racionales, tenemos entonces el reto encima de los motores. Ese es un serio problema. Hoy yo vi circulando en un término de 2 cuadras, 3 cuadras, que circulaba en el polígono central, por lo menos 6 o 7 motoristas, principalmente esos delivery, en vía contraria, y habían a gente en la esquina, parado, en vía contraria, de frente hacia los vehículos, porque a ellos no les importa. Si zaguean y se meten, de que se estrelle, que le haga lo que le dé la gana. A esos niveles, señores, a esos niveles. Pero vamos a apostar a que esto realmente surta efectos y dé resultados. Unos datos interesantes dio la ministra de Interior y Policía tras la reunión de seguridad que se da todos los lunes en el Palacio de la Policía Nacional y donde se hace una evaluación del curso de las acciones delictivas, del enfrentamiento a la delincuencia, porque en esa reunión participan, además de la ministra de Interior, participa la Procuradora General de la República, participan el jefe de la policía, encabezado por el presidente de la República, el jefe de la policía, el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe de la Marina de Guerra, el jefe de Migración, el jefe de la Fuerza Aérea, ¿quién más? El jefe de narcóticos, antinarcóticos, DNI, o sea, todos los estamentos de lucha contra el delito y de seguridad nacional se congregan con la plana mayor de la policía para analizar los pormenores de dos vertientes, cómo van los planes, las acciones de lucha contra la delincuencia, las garantías de seguridad pública y en paralelo cómo va el proceso de reforma policial en el que está involucrado el gobierno central encabezado por el propio presidente Luis Abinader y por la jefatura de la policía actual. En esa conferencia de prensa que se da después que termina esa reunión que dura 2 y 3 horas todos los lunes, encabezada por el presidente, la ministra de Interior y Policía, a veces lo ha hecho paliza en su condición de secretario de ministro de la presidencia, dio unas cifras interesantes. Que en los primeros 6 meses de este año han muerto por causas violentas, por homicidio, 619 ciudadanos, lo que coloca la tasa de homicidios en República Dominicana en 8.3, una de las más bajas que ha tenido en mucho tiempo la República Dominicana, porque se calcula cada homicidio por 100.000 habitantes, se hace un cálculo por cada 100.000 habitantes y se establece la media, o sea, muertes violentas por cada 100.000 habitantes, y establece la media, cuánto es ese porcentaje y en cuánto está la tasa de homicidio. Actualmente está en 8.3 y establecía que estaba
En el 2024, hubo 34 homicidios más en los primeros 6 meses del año que en los actuales, que son 619. Y en el 2023, en los primeros 6 meses, hubo 129 homicidios más. La tasa de homicidio en el 2023, a esta fecha, los primeros 6 meses del año, era de 12.54. En el 2024 era de 10 por cada 100.000 habitantes y hoy está en 8.3. Y dice que los lugares en estos primeros 6 meses donde más muertes violentas, homicidios ocurrió en el país fueron Elías Piña, allá en la frontera, Atomayor, en la zona este, uno de las zonas más empobrecidas, y Bauruco. O sea, 3 zonas muy empobrecidas. Elías Piña en la frontera, Bauruco en la frontera, cerca de la frontera, y Atomayor en el este. Y donde menos violencia hubo durante los primeros 6 meses fue en la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, en Barahona y en Valverde. Estadísticas interesantes porque cuando ocurren muertes violentas, extrañas, en estos días apareció un señor decapitado y la gente monta en pánico, por así decirlo, en cierto modo, monta en tensión. Y eso se propaga. Sube la sensación de que estamos en una espiral de violencia. Y la gente se aterra, la gente crece el temor. Crece el temor. Entonces, cuando hay estadísticas oficiales que te indican que tal hecho fue un hecho aislado posiblemente, porque no quiere decir que aquí vamos a reducir la tasa de homicidios a 0. Eso es imposible en la generalidad de los países del mundo. Del mundo. Hay otros países que tienen, por ejemplo, como San Pedro Sula en Honduras, tenía 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 8.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y somos 2 países, Honduras, República Dominicana, similares, no somos iguales, similares, en cuanto a territorio, en cuanto a cantidad de habitantes, en cuanto a modo de vida. Nosotros somos un poquito más avanzados, pero en cuanto a modo de vida, muy similares. Países de la región centroamericana y del Caribe. 80 por cada 100.000 versus 8.3 por cada 100.000. Entonces uno ve estas estadísticas y uno dirá, como yo digo muchas veces, yo no puedo tomar los parámetros de lo que pasa en Honduras para yo decir que estamos bien o estamos mal en República Dominicana, pero son referentes. Porque cada uno tiene que ver dentro de su contexto cuál es su realidad y ver sus problemas dentro del marco de su realidad, dentro de la necesidad de solucionarlos, de enfrentarlos, de disminuir los males y de aumentar el bienestar y los beneficios. Esa debe ser la meta de cualquier sociedad. Pero viendo lo que ocurre en el panorama, es importante establecer esos puntos de referencia. Entonces es interesante que los niveles de violencia, de homicidios, se mantengan en baja, en reducción, pese a episodios y hechos que ocurren y que nos acogotan el ánimo, nos hacen sentir temerosos, chivos, como se dice, expectantes. Esa es la realidad. La Junta Central Electoral indicó ya definitivamente los niveles de los precios y los sistemas que está aplicando, y los tengo aquí, los saqué aquí y los tengo aquí, para las actas que emite la Junta Central Electoral, que van a costar, ya no va a haber
tres tipos diferentes. Ahora no diga que es un extracto, otra es inextensa, todos son ya actas definitivas. Son 4 tipos de actas, 5 tipos de actas que emite la Junta. Actas de nacimiento, actas de reconocimiento, actas de matrimonio, actas de divorcio y actas de defunción. Y todos tienen una tarifa única, 600 pesos. Ahora, las actas para fines escolares, por ejemplo, son actas gratuitas. Se emite un acta para la inscripción en las escuelas. Esas actas son gratuitas. Y las actas tienen cada una todos las informaciones, los elementos necesarios. Que no es como antes que te hacían un extracto de acta de nacimiento y te decían fulano de tal nació en tal día, hijo de fulano y fulano de tal, punto, ya hay más nada. Son un extracto de acta de nacimiento, no es un acta inextensa de todo lo que indica dónde nació, cuándo nació, todo esto. No, esta acta ya definitiva tiene todos los elementos. Quién declara, si fue el padre, si fue la madre, en qué fecha lo declaró, de qué nacionalidad es el padre, de qué nacionalidad es la madre, de dónde está su residencia, cuándo fue su fecha de nacimiento, cuál es su cédula de identidad y electoral, de la padre, de las actas de nacimiento de los hijos que declararon. Y así, todas las actas tienen, cada uno, el compendio ya total, con un nuevo diseño, para que no haya dudas. Las que se habían emitido anteriormente siguen vigentes. Es a partir del 1 de julio que se emiten estas nuevas actas. Dice también esta resolución de la Junta que ya entraron en vigencia a partir del 1 de julio, de acuerdo a las modificaciones aprobadas, y establece, además de esto, que las actas no tienen que ser validadas, porque antes uno sacaba un acta en una oficialía del Estado Civil para sacar un pasaporte, por ejemplo, o para ir al consulado y depositar en el consulado una solicitud de visa, si te piden un acta de nacimiento, un acta de matrimonio, un acta de divorcio. Y usted tenía que, después que sacaba el acta en la oficialía del Estado Civil donde usted hizo el registro, tenía entonces que ir a la Junta del Distrito, por ejemplo aquí en el Distrito Nacional, para que esa misma acta, en la Junta del Distrito Nacional, simplemente dijeron, ah, sí, está bien hecha, está bien, le pusieran un sello y dijeran que esa acta estaba validada. Es un contrasentido. Que la misma Junta, es una dependencia de la misma Junta, tenga que validar lo que hizo otra oficina de ellos. Eso es un contrasentido. Una gastadera de tiempo, de dinero en transporte, y yo no recuerdo si cobraban algo por hacer esa validación. Gastos y pérdida de tiempo. Además, algo sin sentido, porque ¿qué estaban diciendo? Lo que hicieron allá no tiene ningún sentido. Eso es, ahí están vaciadas las cosas, vamos a ver si es verdad, aquí lo registramos. Ya eso se acabó. Y qué bueno, porque este es el primer paso ya con esta estructuración de un acta completa, con todos los detalles, una sola acta para cada ejercicio de divorcio, de matrimonio, de nacimiento, de defunción, de personas que son declaradas tardías, de todo esto, ya una sola acta. Es el paso previo para el inicio, poner a las puertas el inicio del cambio de cédula de identidad electoral. Todas las cédulas que han sido emitidas en este momento están vencidas. Vencían en el 2024, todas las cédulas. La Junta tenía el propósito de que el 2024, a finales del 2024, iniciar el proceso de cedulación, de captar de nuevo los datos, de captar las huellas, la identificación visual de la vista, la huella, la firma
y los datos, comprobar los datos de la persona para tener una nueva cédula, con una serie de requisitos y de instrumentalización que le da mayor seguridad como documento principal, documento de identidad y electoral en República Dominicana. Ya la Junta ha anunciado que tiene planes de que en el último trimestre de este año comience ese proceso. En el proceso anterior, yo recuerdo, no sé si lo van a hacer igual ahora, que usted iba a una oficialía, pusieron muchas unidades de captación de datos, muchas unidades de captación de datos. Usted iba, se registraba, a un formulario, pam, con los datos básicos, se registraba, le tomaban sus huellas y usted se iba. Después que se recolectaron, se hizo la recopilación de toda esa documentación de la población mayor de edad completa. Eso duró como 3 meses, en la vez anterior 3, 4, 5, 6 meses, no recuerdo. Entonces se llamó a que las personas que habían ido, que habían registrado ya sus nombres, fueran a la misma unidad de nuevo a hacerse la cédula. Allí estaba su nombre, su ficha, por computadora, sacaban ahí, le tomaban su fotografía y le entregaban su carnet con la nueva cédula. No sé si lo van a hacer así, si ahora, después que lo hagan, inmediatamente le van a entregar van a hacer el carnet. Yo creo que hay un proceso de verificación, de investigación, de comprobación de datos para evitar fraudes, que siempre habrán una persona de estos que tienen mucha inventiva, que se ponen creativos y buscan las formas de hacer fraudes. Pero esto es necesario, renovar la cédula, dotar a la población entera, a la sociedad, de una nueva documentación con muchos elementos tecnológicos que la hacen más confiable y que impiden, en cierto modo, su falsificación. Estamos en ese proceso y ojalá que esto resulte así. Este jueves el presidente Luis Abinader y el presidente Leonel Fernández tienen cita. Es una continuación de la cita que se inició con la reunión de los 3 expresidentes y del presidente de la República, los 3 expresidentes, Danilo Medina, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader, se reunieron en la sede del Ministerio de Defensa en una reunión cumbre sin precedentes para analizar la situación de República Dominicana frente a la crisis de Haití. Cómo nos impacta a nosotros y las medidas que está tomando y debe tomar el país en consecuencia frente a esta amenaza que sufre República Dominicana. Después de eso se hizo una segunda reunión en el escenario del Consejo Económico y Social, el CES, y se dejaron instaladas mesas de trabajo, 6 mesas de trabajo, para analizar 6 puntos relativos a las medidas que debe tomar el Estado Dominicano, que está tomando el Estado Dominicano, que demanda la situación frente al tema haitiano. Las comisiones comenzaron a trabajar en 6 mesas temáticas y el presidente Luis Abinader, desde la semana pasada, anunció visitas independientes, ya personales, ya del presidente a el escenario de los expresidentes, y la primera la hizo con Danilo Medina esta semana pasada en el local de la Casa Presidencial del PLD en la zona universitaria de la capital. Se reunieron por 2 horas en privado. También hubo una reunión donde estaban sus asistentes principales, el secretario general del PLD, el presidente del PRM, el ministro de la Presidencia, los voceros de cada uno de los partidos, algunos miembros del comité político de algunos de los partidos. Se reunieron primero en una reunión
públicas y después se fueron a una parte en privado y se habla de que hubo una reunión de más o menos 1 hora y 50 minutos de ellos dos solos tratando el tema y a lo mejor tratando otros temas. Pero el tema central es el tema Haití. Entonces se anunció, segundo paso, reunión privada también con el expresidente Leonel Fernández. Esa reunión está fijada para este jueves a las 11 de la mañana en el local de Funglode, donde funcionan las oficinas privadas del presidente Leonel Fernández. Después seguirá una reunión con Hipólito Mejía, podría ser en su casa, podría ser en el local del PRM, no se ha anunciado todavía, pero esto ha sido bueno, porque además de que el tema Haití se pone sobre la mesa como un tema de Estado nacional, un tema de la sociedad en pleno dominicana, donde el liderazgo político toma conciencia del tema y cierra filas en el entorno del Estado para procurar enfrentar este peligro de conjunto, da una visión de que aquí en República Dominicana, aunque hay un antagonismo político por las rivalidades propias de los sistemas democráticos, gobierno, oposición, no es menos cierto que hay puntos de coincidencia cuando se trata de un problema de Estado. Y esto abre las puertas, señores, de una manera trascendente e importante en lo que es la realidad dominicana, el fortalecimiento institucional de República Dominicana, que a partir de 1966, cuando se hicieron las elecciones posterior a la Guerra Civil del 65, el país ha transitado con altas y bajas, con tensiones, con muchas expectativas, con denuncias de irregularidades y de fraude, todo lo que ha habido. Pero ha sabido sobreponerse de cada tropezón y ha seguido un proceso democrático institucional que por vía de las elecciones ha contribuido a que haya una estabilidad política y una estabilidad en el ejercicio del Poder Ejecutivo. Hubo encontronazos fuertes, 1974, el retiro del PRD de las elecciones, porque los militares estaban abanderados en favor de Joaquín Balaguer en su reelección y habían amenazado con imponer las bayonetas si era necesario para que Balaguer se mantuviera en el poder. Y se retiraron y Balaguer quedó solo en el proceso prácticamente y ganó su reelección. En el 78, cuando Balaguer pierde las elecciones, grupos militares trataron de interrumpir el proceso y decir, no, Balaguer no se va, nosotros nos quedamos. Y Balaguer se impuso y dijo, no señor, ganó el PRD, ganó la oposición, ganó Antonio Guzmán. Nosotros somos respetuosos de eso y salieron. Hubo unos senadores que se lo usurparon, un diputado, y cogieron el control del Senado y bla, bla, bla. Pero el sistema siguió. En 1982, 1986, 1990 se habló de fraude. El PLD entonces en ese momento, por la división del PRD con Juan Bosch como candidato, habló de fraude, pero siguió el proceso. En 1994 hubo el tranque, el gran tranque, donde quedaron Peña Gómez y Balaguer otra vez en reelección, más o menos igualados en la cantidad de votos. Y hubo una crisis política que se subsanó con diálogo entre Balaguer y Peña Gómez. Reuniones, decisiones de primero una oferta de dividir el gobierno 2 años y 2 años, después no, pero que se iban a hacer elecciones a los 2 años, se reformó la Constitución y se zanjó la diferencia. El país siguió transitando y después los procesos electorales han seguido fluyendo con los intentos de reelección de Hipólito Mejía en el 94, en el 2004,
con el intento de reforma constitucional para una reelección de Danilo Medina en el 2020, en 2019 para el 2020, pandemia incluida, pero hemos seguido y hemos demostrado que en la política tenemos pantalones largos, que a veces se nos moja el ruedo, que a veces se nos pone estrecho o se nos pone ancho, pero pantalones largos. Y seguimos transitando ese camino institucional, ese camino que nos define en la región y en el continente como uno de los países con mayor estabilidad política y social. Y por ende, esto se revierte en cierto modo en una estabilidad en la economía y un crecimiento constante en nuestra economía, por años en nuestra economía, por esa estabilidad política y social, con virtudes y defectos, Entonces, esas reuniones del presidente con los expresidentes y con los opositores, vale todo, no tiene desperdicios. Qué bueno. Los negocios en la avenida Duarte han sido intervenidos por el Ministerio de Trabajo, que ha determinado que en 13 negocios intervenidos se pudo determinar violaciones a el 80-20, mucho más extranjeros que locales trabajando en esos establecimientos, que hay situaciones de alta peligrosidad porque no tienen sistemas de protección y de emergencia, extintores, hay deficiencias en los sistemas eléctricos, problemas de higiene, sucio, ratas, de todo. Pero también problemas de explotación laboral, de personas que trabajan 12, 13, 14 horas corridas y no pagan, no ganan horas extras. Estos negocios, por primera vez yo vi a Eddie Olivares molesto y decir, aquí no se va a permitir eso. Aquí hay que respetar la ley de trabajo. Y esos negocios están suspendidos en sus operaciones, porque nosotros, decía él, no tenemos la facultad de cerrar los negocios, por si encauzamos acciones para que la autoridad encargada proceda. Pues están suspendidos hasta que se corrijan esos males. Es una suspensión temporal de 30 a 60 días a muchos de ellos. Creo que es un buen servicio el que está haciendo el Ministerio de Trabajo en ese sentido. Y dijo Eddie Olivares, bueno, dicen que porque los chinos, pero que la mayoría de los que intervenimos y tuvieron ese problema son chinos y son extranjeros. Pero hay otros que no necesariamente son chinos y extranjeros y también están incumpliendo y estamos procediendo también sobre ellos. Creo que ese es el deber del Ministerio de Trabajo y qué bueno que lo están haciendo. Eso es necesario y qué bueno, vuelvo y digo, que lo están haciendo. Ojalá que este tema no se quede en el aire, que sea un tema de observación y de acción continua, como se ha anunciado el tema de los teléfonos celulares y los robos de teléfonos celulares, la venta del SIM y las prestadoras de servicio y los vendedores ambulantes y el crimen organizado. De salto y espanto, cada uno en su área, pero distorsiones que hay que corregir. Y qué bueno que la autoridad está sobre eso. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Escandaloso podría ser un calificativo que se ajuste a esto que ha denunciado el Indotel. Señores, ustedes pueden creer que en los últimos 18 meses, registrados oficialmente en las telefónicas y en la policía con denuncias, se hayan robado 54.378 teléfonos celulares en República Dominicana. Dicen las autoridades y dicen las prestadoras que solamente se reporta aproximadamente entre el 40 y el 50% de los teléfonos celulares robados, porque otra gente simplemente va, me lo robaron y va y compra otro teléfono. O sea que reportados hay 54.378 teléfonos. Usted lo duplica, porque solamente reportado entre el 40 y el 50%, y tenemos que ciento y tantos mil teléfonos han sido robados de sus propietarios y o usuarios en República Dominicana en los últimos 18 meses. Y esto es escandaloso. Esto es sencillamente escandaloso. Esto da una media de los teléfonos reportados de aproximadamente 3.000 y tantos teléfonos robados cada mes y un promedio de 100 teléfonos celulares robados diario, cada día. Oigan lo que estamos hablando. Estos números indican que los teléfonos celulares son una prenda importante para los ladrones. Pero usted no se roba un teléfono celular para usted usarlo. Normalmente lo que roban teléfonos celulares es para venderlos. Pero ¿dónde está el kit de la denuncia que ha hecho Indotel? La denuncia que ha hecho Indotel establece el problema que tienen las autoridades nacionales, Procuraduría, o sea, Fiscalía, la Justicia, Dirección Nacional de Control de Drogas, lucha contra el narcotráfico, Policía, lucha contra el crimen, contra los delitos, Indotel, garantías del sistema de telecomunicaciones del país, para poder dar una trazabilidad, una continuidad en el uso de los teléfonos. ¿Por qué razón digo esto? Y dice esto el presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara, en una conferencia de prensa el domingo. Porque se ha detectado que gran parte de esos teléfonos celulares robados van a 2 o 3 fuentes diferentes. Una, son desguazados. Le sacan la tarjeta SIM card, sacan la tarjeta SIM, que es el cerebro del teléfono, está acumulada toda la data de lo que se usa en el teléfono y el número telefónico. Se reformulan, se sellan otra vez y se venden. Muchos de ellos van a Centroamérica principalmente, que es un gran mercado de compra de teléfonos usados. Pero la peligrosidad de esto está en qué se hace con esta tarjeta SIM. Comentaba Guido Gómez Mazara que se cogen la tarjeta SIM, la sacan, que es esta tarjetica, la meten en otro teléfono, un maquito, como le dicen a esos teléfonos desechables que compran, se lo ponen a ese teléfono, hacen una llamada. Mira, sí, mándame a Colombia, mándame el cargamento, lo estamos esperando, que sé yo cuánto, nos juntamos, sí, en la playa tal, a tal hora, sí, bla, 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 bla.
Oye, hay 5,000 pesos para ti y para los muchachos para que me le den para abajo a fulano de tal. Sí, como ustedes quieran, denle para abajo. Es más, 5,000 no, 6,000 pesos. Sí. Si quiere, le doy la mitad adelante y la mitad después. Ok, perfecto. Sí, mira, lo que vamos a saltar la joyería esa, no hay problema. Nos juntamos en la esquina ahí, lleva el motor, porque vamos 2 más, que se dijo. El crimen organizado. Después que hacen esto, cogen la tarjeta SIM y simplemente la botan. Si hay un rastreo, se perdió porque la tarjeta SIM que se usó para hacer esa llamada se perdió porque la botaron. Desde el 2014 se hizo una resolución pidiéndole a las telefónicas que entregaran la documentación de quién son los dueños, quién compra tarjetas SIM para ellos poder darle seguimiento. No, eso no se ha aplicado o no se había aplicado hasta ahora. Guido Gómez Mazar, frente del Indotel, y el Consejo de Dirección del Indotel, la semana pasada tomaron una resolución dándole un plazo de 30 días a las prestadoras de servicio para que limpien su data, la data de todos sus usuarios que tienen con la tarjeta SIM, la pongan en blanco y comiencen en cero de nuevo y le manden esa data a la Autoridad de Control de Telecomunicaciones, que es el Indotel. A ellos no les interesa saber temas personales de nadie, sino saber quién tiene esa data. Y que de ahora en adelante, cada vez que se venda una tarjeta SIM, tenga usted que presentar una cédula de identidad y personal y una fotografía de la persona que vaya acompañado con el expediente. Si compró Rudy González, compró una tarjeta SIM que es la número 00546214. Porque lo que está ocurriendo es que usted va a cualquier esquina, a cualquier plaza comercial, donde hay plazas especializadas en temas telefónicos y todo esto, en vender equipos, en desguazar, en cambiar, en desbloquear, y usted compra una tarjeta SIM, dame una tarjeta SIM, ¿cuánto cuesta? 550 pesos, pam, y usted se la lleva, y usted la conecta y usted tiene una tarjeta SIM. Nadie sabe esa tarjeta SIM número 5400, quién la tiene. Usted pierde el rastreo de eso y no puede ser. No puede ser. Tiene que haber un control de esto. ¿Qué pasa con las telefónicas principalmente? Que es un negocio, y el mismo Guido Gómez Mazar lo metió, es un negocio, pero tienen que estar dentro de las regulaciones de controles que tienen que haber. Yo venden 50, 500, 100 tarjetas a muchísima gente que va y las compra para revender más adelante. Y a esa gente no se le pide ninguna documentación. Si acaso le piden a esos que lo venden, está fulano, y salen a venderla. Y en las plazas comerciales, además de las que se roban, y las plazas comerciales, entonces no hay ningún control. Pues de ahora en adelante, en 30 días, se inicia ese control. Ese control. Porque es escandaloso lo que está ocurriendo. El crimen organizado, las extorsiones, las acciones delictivas, tienen mucho que ver con el sistema telefónico, al cual no se le puede dar seguimiento ni rastreo en muchos de los casos ahora, por este descontrol que hay en el uso de las tarjetas de la SIM card, pues además de eso, de cómo lo manejan las generadoras de las mismas y las prestadoras de servicios que son las telefónicas. Vaya usted a ver. Gracias por acompañarme en esta emisión de Oye País. Mañana nueva vez aquí en Color Visión. A esta misma hora estaré con ustedes, con la gracia de Dios, y hablaremos de temas noticiosos de interés nacional. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González. Hasta mañana.